El día de hoy nos reunimos y tenemos básicamente tres temitas que en los que quisiera reflexionar. Y obviamente pues es segundo domingo de Pascua. Tomás es uno de los personajes, ¿verdad? Tomás, el que duda, el dudador, decimos, el escéptico. Tenemos Divina Misericordia y tenemos también al Papa Francisco. Pero empecemos con el Papa Francisco un poquito. ¿Se oye? Yo creo que no, ¿verdad? Voy a tener que usar, a ver cuál micrófono de los tres sirve. Vamos a ver. ¿Se oye mejor? Estamos muy preparados, tenemos todo tipo de... Bueno, ¿se oye bien? Si acaso algo pasa, aquí está. Pero pues sería bueno apagarlo. Entonces empecemos con el Papa un poquito, ¿verdad? Con la anécdota chistosa tradicional. Pues el Papa tenía muy buen humor, muy buen sentido del humor. Entonces, estos son algunos de los chistes muy breves, famosos del Papa, ¿ok? Entonces, un día le preguntó a una persona, ¿sabes cuál es la diferencia entre un estudioso de la liturgia y un terrorista? Y la persona dijo, no sé, su santidad, ¿cuál es la diferencia entre un estudioso de la liturgia y un terrorista? Dijo, pues la diferencia es que con el terrorista sí puedes negociar. Luego se los explico. Ahí con los de liturgia, Teresita y el Tavo, que los expliquen después. En una celebración litúrgica en Roma, en medio del sermón, contó que un día alguien llamó a la embajada de Laos, el país, ¿verdad? Y entonces sonó el teléfono, ring, ring, y dijo la persona, aló, y la otra persona dijo, ¿es esta la embajada de Laos? Sí, señor, pues mándeme uno de vainilla. El Papa siempre dijo a los demás que los argentinos son muy creídos, ¿verdad? Pero él mismo hacía chiste de eso, ¿verdad? Nosotros respetamos y admiramos mucho a los argentinos porque además de habernos dado al Papa, nos han dado tantos grandes personajes en la historia. Pero el Papa, pues él mismo les contaba chistes de los argentinos y decía, ¿ustedes saben cómo se suicida un argentino? No sabemos, su santidad. Dice, pues se sube a lo más alto de su ego y de allí se tira hacia abajo. Dice, imagínense, somos tan creídos los argentinos que cuando yo escogí el nombre de Francisco me dijeron, no, usted debería de llamarse Jesús II. Muy bien, y cuando alguien en el Vaticano le dijo, su santidad, qué bueno que está usted ya mejor de su pierna, hay que celebrarlo. Y el Papa contestó, ¿con tequila o sin tequila? Dios lo bendiga, está en la vida eterna contando chistes allí a San Pedro, ¿verdad? El Evangelio de hoy pues nos habla de que Cristo se presenta ante los discípulos y tenemos la imagen de Tomás el débil, el dudoso, el descreído, el escéptico, el de la duda y la desconfianza. Y nos acabamos a Tomás, ¿verdad? Nos metemos mucho con Tomás y con todos los que dudan y los que cuestionan a Dios y de tantas cosas. Y qué fácil es señalar a los otros cuando no son como nosotros. Y los otros apóstoles, ¿verdad?, no eran necesariamente mejores que Tomás. Los otros estaban escondidos por miedo a los judíos. Y Tomás andaba por ahí por la calle, callejoneando, como decimos, ¿verdad? Pero no es que Tomás haya sido un hombre débil.
no es que Tomás haya sido un hombre que no haya creído. De hecho, fue el más atrevido de los otros discípulos. Y si pudiéramos señalar algo de los otros discípulos, pues diríamos, a ver, Pedro pues negó a Jesús 3 veces. Juan pues también tenía sus defectos y Judas pues ni se diga, ¿no? Traicionó a Jesús. Sin embargo, Tomás estaba en las calles y estaba con la necesidad de tener una prueba. Tomás no se encerró en un búnker como los discípulos, se negó a creer sin pruebas y sabía que Jesús había muerto, pero quería pruebas de la resurrección, quería ver las cicatrices, quería ver las llagas, que fueran reales, que fueran auténticas. No se conformaba con el cuentecito. No se puede fácilmente creer lo que es increíble porque solamente lo dice el amigo, ¿verdad? Entonces dudar no es necesariamente malo. Si tú crees todo y no tienes problemas y no dudas de la fe, felicidades. Pero habemos muchos que dudamos a veces, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra fe. Como esta maestra que les dijo a los niños, porque yo siempre digo, si hay que demostrar la existencia de Dios, pues hay que demostrar la existencia de Dios. No hay problema cuando alguien la cuestiona, ¿verdad? Y entonces, si alguien quiere saber la existencia de Dios desde un punto de vista racional, pues lo podemos probar. Como esta maestra que les dijo a los alumnos, les dijo, niños, quiero decirles una gran verdad, Dios no existe. Y entonces los niños del catecismo, como eran muy inteligentes y iban a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, por eso eran muy inteligentes, entonces le escucharon con mucho cuidado. A ver, maestra, ¿por qué dice usted que no, Dios no existe? A ver, Juanito, a ver, ponte de pie. A ver, ¿tú crees que Dios existe? Sí, maestra. A ver, ¿lo has visto alguna vez? No, maestra. ¿Lo has olido alguna vez? No, maestra. ¿Lo has tocado alguna vez? No, maestra. Ya ves, Juanito, te engañaron. Dios no existe. Y Juanito, que era muy inteligente, le dijo, maestra, yo tengo una pregunta. Sí, Juanito, a ver, dime. Oiga, maestra, ¿usted tiene cerebro? Claro que tengo cerebro. Maestra, ¿usted lo ha tocado alguna vez? No, no lo he tocado. ¿Lo ha olido alguna vez? No, no lo he olido. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Lo ha tocado alguna vez? No, no lo he visto ni tocado. Ya ve, maestra, la engañaron también a usted. Usted, maestra, no tiene cerebro. Cuando sus hijos cuestionen a Dios, respeten eso, ¿verdad? No hay que pelear con los hijos. Si no quieren ir a misa, decirle, mira, mijito, algún día no querrás salir de la misa cuando entiendas muchas cosas, ¿verdad? Si el esposo no quiere ir a misa, no se peleen. Díganle, te voy a demostrar que porque yo voy a misa porque yo sí necesito a Dios en mi vida. Y como Dios es un océano de la misericordia, yo voy a rezar mucho por ti, ¿verdad? Porque la duda no debería de ser el prólogo, es el prólogo de la fe. Y solamente la certeza nos hace creídos, muy creídos, y a veces nos hace muy orgullosos. Porque ya lo sabemos todos, ¿verdad? Porque ya no hay duda de nada. A mí me tocó estar hablando de la Divina Misericordia en Roma en el año 2000. Cuando fue canonizada Sor Faustina, que es la monjita de la misericordia. Ella era una monjita polaca. ¿Y cuál podríamos decir que es la gran contribución de Sor Faustina a la iglesia? Pues escribió un libro por acá, sí, grandotote, de 600 páginas donde está su diario. Y la iglesia la canonizó porque los mensajes eran fabulosos. ¿Y sobre qué eran los mensajes? Sobre la divina misericordia de Jesús. Entonces, en sus frases famosas que tiene, ¿verdad? Decía Jesús, siempre que quieras agradarme, habla al mundo de mi gran e insondable misericordia. En el Antiguo Testamento enviaban a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy yo te envío a ti con toda la humildad y con toda la misericordia. Estos son textos del libro de Sor Faustina. Y dijo Dios a Sor Faustina, esa imagen se le apareció a ella.
Deseo que esta imagen sea venerada por todo el mundo y prometo lo siguiente: el alma que venere esta imagen no perecerá jamás, porque por medio de esta imagen colmaré a las almas de muchas gracias, y por eso que cada alma tenga acceso a ella. Y diles lo siguiente: que hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Si alguien me ayuda a rezar el rosario a las 3 de la tarde hoy, me avisa. Y yo estaré escuchando confesiones allí a las 3, ¿verdad? Como algo extra, porque hoy es el día de la Divina Misericordia. ¿Y cuál es el mensaje de la Divina Misericordia? Dios nos ama a todos. Eso es lo que predicaba el Papa. Dios nos ama a todos, sin importar la magnitud de nuestros pecados. Por supuesto, lo mínimo que tenemos que decir es: Señor, perdóname. Dios quiere que reconozcamos que su misericordia es más grande que nuestros pecados. ¿Cuáles son las 3 Cs de la Divina Misericordia? Las 3 S más bien. La primera es: solicite la misericordia de Dios. Sea misericordioso y sin cesar confíe en la misericordia de Dios. Por eso la frase de la misericordia es: Señor Jesús, en vos confío. Muy bien. Ayer le dimos el último adiós a nuestro querido Papa. Al final vamos a tener un pequeño clip para darle como homenaje, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a los argentinos pues les debemos mucho, ¿verdad? Los grandes literatos, a Borges, los grandes deportistas, a Maradona, ¿verdad? A Messi, los grandes cantantes que tenemos, ¿verdad? Quienes no cantamos las canciones de Leo Dan, de Palito Ortega, ¿verdad? En aquella época. Muchos de ustedes se enamoraron con esas canciones. Y les debemos muchísimo, les debemos grandes pensadores, a Evita Perón y a tantos argentinos. Pero yo creo que Dios se despachó grande, con la cuchara grande, cuando nos envió a este Papa, que nació en 1936, el 17 de diciembre, fue Papa durante 12 años. El pontificado del Papa Juan Pablo II fue uno de los más largos de la historia, de 26 años. El Papa Francisco, 12 años. Desde el 13 de marzo del 2013, el 13 del 3 del 2013, hasta el 4/21 del 2025, 12 años. El Papa Benedicto duró nada más 9 años. El primer Papa jesuita, el primer Papa de las Américas, el primer Papa del hemisferio occidental, el primero que nació fuera de Europa. Nació en Buenos Aires, Argentina, de una familia de italianos. Fue ordenado en 1969 a la edad de 33 años. En el 1973, solamente 4 años después de haber sido ordenado, era tan inteligente que lo nombraron el provincial general de los jesuitas en Argentina. Apenas 4 años de ordenado. Y duró de 1973 a 1979. Ya en el 1992, cuando ya tenía mucha experiencia porque había sido profesor con los religiosos, lo nombraron obispo de 1992 a 1997 y se convirtió finalmente en 1998 en arzobispo de Buenos Aires. Y como ustedes saben, fue elegido papa en el 2013. El 13 de marzo escogió el nombre de Francisco para asemejarse a la simplicidad de San Francisco de Asís. Fue el presidente de la Comisión Episcopal de Argentina. Su moto, su lema de su episcopado fue miserando adque eligiendo. Los elijo cuando tengo de ustedes misericordia. De una familia de 5
hermanos emigrantes. Sus papás emigraron de Italia, tuvieron que escapar ante la dictadura de Mussolini, Argentina. Se graduó cuando tenía 21 años con un diploma en química. Entonces, imagínense, estuvo trabajando en una fábrica de alimentos, en el área de alimentos, durante algunos años de química. También a la edad de 21 años tuvo una fuerte neumonía que ocasionó que tuvieran que quitarle una parte de su pulmón. Se caracterizó por su humildad, predicó la misericordia de Dios, su preocupación por los pobres, el diálogo interreligioso. Escogió vivir en la casa Santa Marta y nunca quiso vivir en el Palacio Apostólico. Conocido por favorecer los ornamentos simples en la Iglesia Católica sin una ornamentación ostentosa y exagerada. Se rehusó a ponerse la capa moseta, que es la capa que se ponen los papas. Él escogió un anillo de plata más que un anillo de oro y prohibió a los obispos de aquí en adelante usar nada que tenga que ver con oro. Prohibido que un ornamento tenga brocados de oro. Eso es un insulto para un mundo que necesita a Dios. Él mantuvo su cruz pectoral, la misma que había tenido como obispo. Sus zapatitos fueron los mismos que él usaba. No quiso ya que la Gucci le regalara, ¿verdad?, los zapatos famosos rojos que les regalaban a todos los papas. Y él dijo, no, yo tengo un artesano por allá en Argentina que me los hace, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visto por ahí una foto, pero va subiendo a un avión y alguien le toma la foto por atrás y se ve su zapato con un hoyo, imagínense. Entonces él creyó, le dio participación a las mujeres en los dicasterios de la curia romana y dijo, la iglesia es femenina, la iglesia no es el iglesia, es la iglesia es mujer y por lo tanto yo quiero que haya mujeres que trabajen en el Vaticano, ¿verdad? Creyó que la iglesia debería de mostrar ser más inclusiva y aceptar a la comunidad LGBT. También fue uno de los que trabajó duro en el calentamiento global para erradicarlo y también para erradicar la pena de muerte. También luchó por la descriminalización de la homosexualidad. Muchas veces dijo, ser homosexual no es un pecado y ser homosexual no es un crimen, mucho menos. Condenó las operaciones militares de Israel sobre la Franja de Gaza, apoyó la causa de los refugiados, como no, él mismo fue un emigrante. Llamó a la protección de los migrantes la responsabilidad de la civilización y criticó profundamente las políticas antimigratorias del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, diciendo claramente en un documento que criminalizar la presencia indocumentada es un pecado mortal grave en la Iglesia Católica. Convocó al sínodo de la sinodalidad, que fue la culminación de su papado y el evento más importante en la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. Podríamos hablar y hablar mucho sobre el Papa, pero quiero rendirle este pequeño homenaje al Papa y terminemos con otro gran aplauso para el Papa.